Infórmese primero. RPP Noticias. Nunca se detiene. Bueno, estamos recibiendo muchísimos comentarios sobre el mensaje presidencial. Esta mañana estuvo acá el ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, haciendo una serie de precisiones. Es el día, como decíamos al comenzar este noticiero, que está asumiendo sus funciones el nuevo equipo de gobierno. Eugenio de Medina Lora ha estado participando activamente en lo que es comentarios sobre la campaña electoral, etcétera, y yo creo que es una voz importante para darnos, ¿qué tal, Eugenio? Buenas tardes. Para darnos su punto de vista sobre el mensaje presidencial. Hay muchas lecturas del mensaje presidencial. Para algunas personas lo más importante de lo que ha ocurrido el día 28 de julio ha sido el impromptus de Marta Chávez, calificada como nuestro antauro de parte de nuestro amigo... Como el antauro del Fujimorismo. Nuestro amigo Fernán Altuve Férez. Claro, Entonces hay un sector del público que le parece eso lo más importante. Otra gente está diciendo que lo de mencionar la Constitución del 39 es como una especie de conversación. Bueno, ha mencionado eso como podía haber mencionado al Sport Boys o a la... o qué sé yo. Es que como ahora juramentan todos por lo que creen formas, y quieren, ¿no? Y hay otro sector que dice, perdón, el tema no es solo la Constitución del 79, sino es todos los planteamientos que hay en el mensaje presidencial, incluyendo el relanzamiento o el lanzamiento de ciertas ideas que podrían dar lugar a empresas públicas. ¿Cuál es su balance, señor Eugenio de Medina? Bueno, gracias ante todo, Milagro Chema, buenas tardes. Yo realmente diría que para cortar por lo sano, el tema de Marta Chávez es un tema anecdótico, ¿no es cierto? Para mí no tiene mayor relevancia, ella expresó una opinión, quizás lo hizo muy extensamente, pero creo que debiera quedar ahí. Lo sustantivo me parece que es el mensaje. Y el mensaje y el premensaje, digamos, ¿no? Voy a empezar por el mensaje. El mensaje creo que nos deja algunas líneas generales que han buscado tranquilizar, creo, al empresariado por un lado, pero también algo importante a la bancada del señor Humala. Yo aquí quiero hacer una distinción que creo que no la han hecho otros analistas. El Parlamento de Gana Perú no es el Ejecutivo de Gana Perú. De acuerdo. Eso es cierto, ¿no? Y el Ejecutivo de Gana Perú estaba dando señales clarísimas de que la idea era continuar con el modelo económico actual. Vamos a ser claros. Me parece que su mensaje en el Parlamento ha sido más bien orientado a aquietar algunos ánimos de la izquierda, que básicamente son la gente que puebla su bancada, ¿no es cierto? Ahora, ya yéndome al premensaje, yo diría que creo que fue innecesario el tema de la alusión a la Constitución del 79. Yo me temo que vamos a darle el beneficio de la duda al presidente. Asumiendo de que en el caso de él haya sido una mención sentimental, digamos, claramente no lo fue de sus dos vicepresidentes. No, creo que no ha sido... O sea, no, pero quiero darle el beneficio de la duda a él, ¿no? Okay. Pero como él no es el único que gobierna, sino gobiernan otras fuerzas que están con él, ¿no es cierto? Yo creo que ahí sí hay un mensaje claro de que hay una clara intención de buscar que la Constitución se repiense por lo menos, ¿no? Pero en ese caso, señor Eugenio, hay analistas, por ejemplo, y políticos, ¿no? El propio Javier Descanseco, Henry Piz, han dicho que evidentemente el presidente Humala lo que ha hecho es marcar, ¿no es cierto?, la cancha y decir, ok, yo nunca estuve de acuerdo con el autogolpe, el golpe, como quieran llamarlo, el 92. Yo creo más bien en los principios de la Constitución del 79 y como varios dicen, toda Constitución es revisable dentro de los marcos constitucionales. Sí, bueno, es que aquí hay una serie de conceptos que se están traficando, me parece, de una manera muy temeraria, ¿no? Y yo quiero que sea muy puntual. Alejandro Aguinaga, el congresista Aguinaga, en la mañana en una entrevista en Panamericana Televisión, ha detallado cómo la Constitución del 79 fue absolutamente parametrada directamente por el expresidente Morales Bermúdez. Lo ha dicho en la mañana. Digamos, la Constitución del 79, que tuvo una asamblea en el año 78 para hacer la Constitución, tuvo parámetros absolutamente claros, que se pueden resumir en que tenía que esa Constitución subsumir las reformas que había hecho el gobierno militar. Y si no era ese caso, pues simplemente se rompía la Constitución y se seguía en una tercera fase de gobierno, ¿de acuerdo? No es el caso de la Constitución del 93. Aquí yo quiero decir que me parece sorprendente que, por ejemplo, haya muchos defensores de la Constitución del 93 que no hayan reparado en lo siguiente. La Constitución la hace un Congreso democrático.
¿no? Elegido en una votación que en su momento tuvo observadores extranjeros y que después fue ratificada por un referéndum, cosa que no ocurrió en la Constitución del año 78, ¿no? Y entonces ahí sí me resulta un problema que tendría que someterlo, creo, los medios al... Pero Burneo, propio Castilla, Sí, el propio Humala, sí. Bugatás, Xiomi Lerner, etcétera, todo el núcleo de poder de Ollantumala, lo que están diciendo es que tiene que haber una revisión porque las reformas que se quieren plantear no pueden ser posibles Con esa con camisa de esta, fuerza. claro, con esta Claro. camisa de fuerza pero que es que tiene el Estado ese es el actual. tema de fondo, Entonces, digamos. vamos a ese decirlo es el tema de claramente, el fondo. tema de fondo es el capítulo económico. Por supuesto, Son Ese es el 7 tema de fondo. artículos. exigen una revisión. Son 7 artículos que tiene la Constitución del año 78 que son absolutamente nefastos porque le abren las puertas al Estado para entrar en cualquier actividad, porque básicamente no pone ningún límite al gasto público. O sea, no me cabe ninguna duda que esos 7 u 8 artículos de la Constitución del año 78 o 79, perdón, posibilitaron, Serían- por ejemplo, las cosas que hizo la García en su primer gobierno. Claro, definitivamente. Aquí hay un tema que tiene que ver, de alguna manera, con dos juramentos. Ante dos crucifijos. Uno es el crucifijo y la Biblia de San Marcos. Ante el juramento, el crucifijo y la Biblia de San Marcos, teniendo como gran testigo a Mario Vargas Llosa, el señor Ollantumala, en ese momento candidato que se preparaba para ganar las elecciones en segunda vuelta, jura lealtad a la Constitución vigente y al Estado de Derecho vigente, lo cual no excluía algunas reformas de la Constitución, pero dentro de ese parámetro. Ese es un juramento. Exacto. Y el segundo juramento se produce el día 28 de julio, Claro. inspirándose en la Constitución del 79. Exacto. Esto es lo que crea la confusión o lo que crea la inquietud. Bueno, yo lo que El diría- año 79, Sí. quiero aclarar Por favor. además, para los jóvenes que creen Exacto. que están hablando de 1879, Exactamente. la Constitución no fue firmada por la izquierda, que estaba representada en la No, Asamblea Constituyente. exacto. Porque consideraba que era una Constitución, en fin, esto estaba en su derecho además, que era una Constitución que no obedecía a lo que el Perú Y Chema, y usted necesitaba recordará- en ese momento, eso hay que decirlo también. Usted recordará que Acción Popular, que era una de las principales fuerzas, Sí. que además ganó la elección en el año 80, Sí. tampoco participó en la Asamblea. No participó. Vamos a decir las cosas claras, ¿no? Y tampoco participó en el 93, Acción Popular. Me parece que no. No es cierto, participó. No participó. No Se participó en la, retiró, no. en la elección. Ya, por eso se Exactamente, fue por del, eso no se fue del participó. CCD, se fue del Claro, De pero- alguna manera podríamos Claro. decir que el único grupo que tendría más derecho para reclamar sería Acción Popular. Si Sí, lo ponemos en ese punto. Claro, pero Si no lo olvidemos, ponemos- Claro, no olvidemos el que la APRA Acción en el Popular... 93 también se retira, ¿no? No olvidemos que la Acción Popular 93 no era la Acción Popular del 78. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Ah, bueno, Potencia claro, porque electoral. además Entonces, había ¿qué sido podríamos, boicoteado qué por lectura, Velasco, ¿no? siempre con la famosa pregunta es qué nos espera? ¿Qué lectura se podría dar al futuro? Bueno, claramente Con esto. hay una O no, fue- o hay, no, hay no se fuerzas que quieren cambiar la Constitución, pero yo quiero ser muy claro, Chema, en lo siguiente. Hay un discurso de primera vuelta y uno de segunda vuelta. Total. O sea, el señor Humala no gana con el discurso de primera vuelta. Pero perdón, hay un discurso también ahora que es presidente. De acuerdo, pero yo quiero ser muy claro en lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que concederle al presidente Humala el beneficio de la duda y los mejores deseos para que haga un buen gobierno y colaborar con él. Por supuesto. Pero creo que entrar a cambiar la Constitución implicaría ir contra el 70% que no votó por esa opción en primera vuelta. O sea, no es que sería una mala lectura decir el 51% que votó por él votó incluso por el cambio de la Constitución. Eso no está en discusión. Y yo quisiera ir más aún. Y si se somete a Pero referéndum. pienso que se va a poner a discusión. ¿eh? Bueno, es que perdón, esa es la pregunta. Es una Claro. pregunta. Bueno, Es si una se somete a pregunta. referéndum la posibilidad de que se cambie la Constitución, yo en lo personal no tendría mayor problema. O sea, el problema que yo tendría es que se comiencen a hacer parches en la Constitución actual con el actual Congreso que no ha sido elegido para cambiar una Constitución. Y yo quiero aquí puntualizar algo, pero perdónenme si robo un par de minutos, pero hay que entender una cosa. La Constitución del 93 se empieza a hacer en el año 93, pero se termina en el año 2002. Y yo quiero reseñar lo siguiente. En el año 2002 se cambia todo un título completo para incorporar el proceso de descentralización. O sea, el señor Toledo, que es socio del señor Humala, cuando no habían fujimoristas en el Congreso y cosas por el estilo, quisieron cambiar la Constitución, incorporaron un cambio y cerraron ahí. O sea, si la Constitución hubiera sido espuria, como dicen algunos, hizo varios el señor cambios, Toledo, además. el señor Paniagua lo hubiera cambiado. Claro. Y se hicieron otros cambios como anular la reelección, por ejemplo. Ese ¿cierto? punto, por ejemplo, es muy importante. Sí, está bien, bien. Pero Ese
ese anuló. cambio se hizo de acuerdo Claro. a las pautas de la actual Constitución. Perfecto. No había otra. Claro, Entonces, pero hay bueno, quienes ahora, dicen pero me- que como el origen de la Constitución del 93 tiene que ver con este golpe, ¿no es cierto? No, claro, éticamente. igual fue la del 79, también tuvo que Es que ver no tiene que ver con este golpe, eso es lo que yo golpe, digo. ¿no? O sea, Digamos perdón, que eso es- no tiene que ver con este golpe. El golpe de Fujimori que rompe el orden constitucional va del 5 de abril del 92 al momento en que, hasta el momento en que entra en funciones el CCD. O sea, perdónenme, pero cuando ya hubo el CCD, formalmente había un régimen Sí, democrático. además, Eso es en lo que había realidad, que- eso es No, sí, un algunos poco- partidos, ¿no? Eso es muy Algunos relativo se abstuvieron. porque... Acción eso Popular no estuvo. es otra cosa, se abstuvieron voluntariamente. También se abstuvieron del 78. Sí, claro. O sea, Y la constitución del 30 y tantos también, ¿no? Todo producto de un golpe. Pero en fin, por el momento tenemos que dejarlo acá, nos ha ganado el tiempo. Pero otro no hay día problema. vamos a hablar un poco más sobre política ficción, qué nos espera, qué es lo que se viene, ¿no? Yo lo que veo es que cada 10 años nos gusta cambiar mucho Y de lo más constitución. A los divertido de peruanos, este ¿ah? asunto ha Nos sido gusta que cambiar. Antauro Humala, cogiéndose de esta declaración, de esta juramentación, dice, bueno, pues ahora se tiene que anular toda mi sentencia, tengo que salir libre, porque si mi hermano, Claro. el presidente, ha juramentado por la Constitución del 7-9, pues yo me levanté en armas. Yo quisiera O sea, terminar es- simplemente, Por brevemente, diciendo Sí. que creo que el presidente Humala desperdicia una gran oportunidad de poder profundizar los consensos que había logrado. Y creo que hay que profundizar en eso porque lo que necesita el país es ese crecimiento con inclusión. Y eso requiere consensos. Pero, creo no, que abrirse este pero con frente ese es gesto no está innecesario, ¿no? diciendo, por si acaso yo soy el presidente y aquí mando yo, y ustedes, por si acaso fujimoristas, son la oposición, se los ha dicho en su cara. Sí, claro. O sea, Sí, no lo que- está marcando él su territorio Claro. de poder. Claro. Yo soy el presidente. Lo que quisiera detallar es lo siguiente. Los que ojo, Claro. los que defienden la Constitución de ese 93 no son todos fujimoristas. Sí, claro. Hay mucha gente que defiende esa Constitución y no somos fujimoristas. Yo me incluyo entre los que Por no soy supuesto, fujimorista claro. y defiendo Ha esa habido todo un Constitución. debate sobre eso. ¿No? Muy bien. Seguiremos conversando. No, encantado. Eugenio, gracias por estar Cualquier con nosotros como momento. siempre. Gracias a usted. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos.